Bueno, acá hay un par de preguntas generales, a ver, que tienen que ver con el planeta, con este planeta. Eh, Se nos ha, digamos, en estos últimos años, la información que se ha difundido es que este planeta es un holograma. Y por ende, la pregunta es, si el planeta original Tierra ya está en sexta, vibrando en sexta dimensión o una cosa así. Pero la pregunta específica es, ¿por qué se llama a este planeta holograma o copia del original? Bueno, ahí sería interesante preguntarse qué entiende cada uno por holograma. Muy seguramente están teniendo la definición técnica de holograma, que es una dispersión de rayos de luz que hace las veces de una forma que representa algo en el fondo. Me explico. Si yo tengo una Correcto, sí. figura cuadrada y hago una reflexión de la luz lo suficientemente compacta, como la luz láser, que es compacta, puedo copiar ese cubo en un espacio, pero es solamente un cubo de luz. Y el cubo Es una físico es proyección. diferente al cubo de luz. Exacto. Entonces se proyecta el cubo físico y se proyecta en la luz. Ahora, si esa es la definición que están manejando, es una muy buena definición. Es una proyección, pero ojo, es una proyección de luz del cubo físico. Quiere decir que ¿qué es más real? ¿El cubo físico o el cubo de luz? Ahí es donde ustedes deben hacerse la pregunta, porque muchos están malentendiendo, y esto no es de esta era. Hace mucho tiempo se entiende que, por ejemplo, los antiguos hablaban de Maya como ilusión, como holograma también. Lo que pasa es que en ese tiempo la lingüística no estaba tan adelantada para hablar de un holograma, pero se hablaba de Claro, Maya y y se decía que era una ilusión, o se decía que mm, era la realidad era el sueño de Dios, que Dios estaba soñando. Pero entonces eso lo interpretaron como que el sueño de Dios, el maya o el holograma es irreal. La pregunta que ustedes deben hacerse es, si Dios soñara, ¿sería real? Totalmente, porque Él es creador por naturaleza. Entonces, no habría diferencia entre el sueño de Dios y la realidad de Dios, ¿sí? No habría diferencia entre el holograma y la materia, porque todo existe. Ahora, de lo que tenemos que darnos cuenta es por qué se llama holograma. Y si se llama holograma, significa que entonces está haciendo una proyección de algo. Y ese algo que está proyectando es la unión de las conciencias de todos ustedes. En ese sentido, el planeta y la realidad que ustedes viven es holográfica, porque todos aportan con su percepción y con su entendimiento de la realidad aportan a que esa realidad se sostenga. Ahora, siendo estrictos con la pregunta, ¿quiere decir que la Tierra ya está en otra dimensión? La Tierra en este momento está recién ascendiendo a la cuarta dimensión, está todavía bebé. Lo que pasa es que ustedes, con la percepción que tienen, han creado sobre esta plataforma de la Tierra, han creado varios hologramas. Uno de ellos es el holograma donde todos están casi que en su 90% de acuerdo que existen países, fronteras, que algunos hablan idioma castellano, inglés, ruso, etcétera, etcétera. En ese holograma están, la mayoría están de acuerdo. La mayoría, si tú les preguntas, van a decir sí, sí, aquí funciona así, existen diferentes países, diferentes fronteras, diferentes idiomas y diferentes culturas. Pero eso es un holograma. Realmente todos se pusieron de acuerdo para crear una proyección. ¿De dónde viene esa proyección? De la mente individual de todos ustedes que se une y crea un holograma colectivo que ustedes llaman realidad. Recordemos que en otra intervención les contaba yo que hay diferentes hologramas y hay hologramas de seres que en este momento están considerando el fin del mundo y están proyectando esa realidad y para ellos se está acercando un fin catastrófico, no porque eso sea una ley general ni sea un proceso que tenga que pasar la humanidad, sino porque están proyectando ese holograma desde otra plataforma. Entonces, acá en el planeta como tal, esa es una de las ventajas de este planeta que ha sido diseñado, porque también tiene su ADN, ha sido diseñado para que pueda ser un planeta multiplataforma,
y por ende, si existen varias plataformas, pueden existir muchos hologramas dentro de cada una de esas plataformas. Si ustedes vieran en este momento su planeta, se salieran, encontrarían que es un intrincado sistema de conexiones electromagnéticas como rayos de luz que se cruzan unos con otros. Y si se fueran a lo puntual, donde algunos rayos de luz cruzan con otros, encontrarían una realidad específica, lo que ustedes llamarían un holograma. ¿Significa que no es real? No, significa que ese es un nivel de consenso que tiene cierto grupo que ha logrado crear una masa crítica que permite que esa realidad se convierta en un holograma específico y sea funcional. Si no existe una masa crítica, si por ejemplo nos reunimos 4 personas y empezamos a pensar en la paz del mundo, todavía no consolidamos una masa crítica para que esa paz se extienda como un holograma y que pueda ser funcional y que pueda influir en otros hologramas. Entre más masa crítica hay en un holograma, más influye en los anteriores e incluso puede llegar a absorberlos. Entonces, cuando usan la palabra holograma, no se dejen engañar pensando que es algo irreal, porque estos hologramas son tan reales como lo que ustedes pueden considerar real. Y el planeta sigue en su proceso evolutivo cargando con todos esos hologramas, que eso es lo que le impide al planeta evolucionar realmente. Piénsenlo como si fuera una nave, pero que le han puesto mucho peso, mucho peso. Entonces eso ha ralentizado la elevación de la nave que quiere despegar, pero hay tanto peso que le cuesta. Entonces, ¿qué debe hacer en algún momento? Pues debe sacudirse esa nave, debe moverse para un lado, para otro, quitar muchos hologramas para poder ascender, que eso vendría a ser lo que algunos consideran el fin de los tiempos. Para prevenir eso, como se sabe que eso se podía hacer porque ustedes como individuos tienen esa capacidad de creación holográfica, pues entonces se crean ciclos de 25.000 años, de 25.000 millones de años, perdón, y esos 25.000 millones de años terrestres lo que permiten es que haya una brecha lo suficientemente grande como para deshacernos de una cantidad de hologramas que simplemente están estorbando la elevación del planeta. ¿Qué pasa? Que si tú u otra persona está involucrada en esos hologramas que se deben quitar, pues van a experimentar lo que algunos llaman el apocalipsis y van a experimentar lo que algunos llaman destrucción, que no es destrucción, simplemente es desconfiguración de un holograma. Y todos los individuos que formaban esa masa crítica, pues al darse cuenta que están sin su holograma, van a empezar a cuestionarse qué pasó. Y algunos van a sentir que quedaron en un infierno. ¿Qué quiere decir infierno? Inferior. Quiere decir que quedaron en un nivel inferior porque es como si de un momento a otro tú abres tus ojos, te han quitado todo, tu casa, tu bosque, todo lo que hay a tu alrededor y queda un espacio en blanco. Tú dices, ¿dónde estoy? Entonces ahí entras en un infierno. ¿Quiere decir infierno sufrimiento? No. Quiere decir un shock para la conciencia donde se da cuenta de que estaba viviendo dentro de un holograma que seguramente no era el más adecuado y que por ende tuvo que ser desconfigurado. Si en ese momento ese individuo a través de ese shock logra hacerse autoconsciente, puede inmediatamente incorporarse al holograma más predominante que está llevándose la Tierra a la siguiente dimensión y entonces puede pasar o puede continuar con su proceso evolutivo y pasar el portal de los 25.000 millones de años y ahí seguir con todo su proceso. Si el shock no es lo suficientemente llamativo para este individuo para que se haga autoconsciente, pues entonces queda en esa dimensión sin holograma. Deben empezar a unirse nuevamente muchos seres que creen una masa crítica, que se pongan de acuerdo conciencialmente, creen un holograma y bueno, esperar otros 25.000 millones de años para que se vuelva a abrir el portal. En ese momento la Tierra estará ya en otro nivel, el portal va a ser mucho más fuerte, mucho más grande y se les da la oportunidad de volver a adherirse al holograma predominante en ese espacio-tiempo. Pero así funciona el proceso evolutivo, así funciona el proceso de manifestación y de ascensión de los cuerpos más grandes. Pero si lo podemos ver como todo es fractal, así también funciona en el individuo. Tú puedes tener un holograma en el cual tú vives, por ejemplo. Tu holograma puede ser un holograma de que las cosas se adquieren con mucha dificultad, de que hay que luchar mucho, de que hay que sufrir y pasar pruebas. Incluso es un holograma que han preconizado mucho las iglesias, las sectas y los grupos religiosos y entre comillas espirituales. Y ahorita es peligroso, lo preconizan también mucho las tendencias de nueva era donde se habla de pruebas espirituales, sacrificios espirituales, sufrimiento o ciertas disciplinas para alcanzar un nivel espiritual. Entonces, ese es un holograma. ¿Qué pasa cuando una persona se desilusiona de su secta, de su grupo religioso, de la persona a la que seguía?
en ese momento se desconectó un poco de su holograma y esa persona siente un infierno, o sea, siente una vibración inferior. ¿Por qué? Porque se siente sola, se siente desconectada y estamos diseñados para estar interconectados. Al sentirse desconectada, ¿qué es lo que va a pasar? Que se siente inferior. Por eso es que las religiones y los grupos y las sectas llaman tanto la atención, porque sienten un cierto sentido de conexión que les permite, pues, estar como cumpliendo su función de interconectores, porque todos los individuos son interconectores de una conciencia mayor. Ahora, cuando ese holograma se te quita, ¿sí? Pues entonces tienes que empezar a removerte, es un choque, es un impacto. Por ejemplo, personas que se desilusionan de la religión sienten un impacto tan fuerte, pero inmediatamente tratan de encontrar respuestas en otro lado. ¿Qué es lo que están haciendo? Tratarse de conectar a otro holograma. ¿Para qué? Para no quedarse desconectados de un holograma porque están perdiendo cierta función de interconectividad. Entonces, así pasa y de hecho a muchos individuos les pasa en muchas ocasiones. Entonces salen de una religión, después entran a otra, después entran a otra, han pasado por diferentes hologramas y no es que esté inadecuado, por el contrario, están viviendo la posibilidad de quitarse y quitarse hologramas hasta que lleguen a un holograma que esté en una frecuencia vibratoria mucho más alta y posteriormente incluso puedan llegar a estar por encima de la mayoría de hologramas y estar en un nivel de conciencia trascendental. Entonces, sé que era una pregunta aparentemente sencilla, corta, pero ténganlo muy en cuenta porque esto les va a ayudar y darse cuenta de que ustedes están viviendo un holograma. Por ejemplo, para hacerlo más práctico, en las familias a veces tienen conflictos. Se pelean padres con hijos, hijos con padres o padres entre ellos. Y esos conflictos simplemente responden a un holograma que estas personas no se han dado cuenta que se están conectando con ellos. Entonces, si tú tienes un conflicto con tu pareja y vas a hablar con un amigo y le dices, no, mira que tuve un conflicto con mi esposa, con mi esposo, con mi compañero, mi compañera, puede que esta persona te diga, ah, pero eso es normal, ya cuando se llevan tantos años de casados o tantos meses de estar viviendo juntos, eso pasa. ¿Qué te está diciendo ahí? Te está diciendo que ya hay un holograma en el cual eso pasa y por ende eso es normal. Pero lo que tú debes determinar es, ¿quiero estar en ese holograma? Ese holograma me gusta y me hace sentir paz y armonía para mi proceso de despertar. Si la respuesta es no, tú puedes salirte de ese holograma y decir, hey, para mí no es normal estar viviendo en conflicto. Y empiezas a buscar en tu interior una conexión con un holograma armónico, que seguramente lo hay, donde vas a encontrar personas que pocas veces discuten con su pareja, pocas veces viven en conflictos, y parecería increíble, pero lo hay ese tipo de holograma. Ahora, si no lo hubiese, tú lo empiezas a codificar, a codificar, a codificar y vas a empezar a traer vibraciones y seres que quieran eso mismo y pueden llegar efectivamente a una masa crítica donde ese holograma se haga realidad y ahí transformaste no solamente tu realidad, sino la realidad de un colectivo, que eso es lo que se busca cuando se habla de una conciencia colectiva, es transformar el holograma hasta tal punto que se acerque mucho a lo que es el holograma original, que es la fuente universal. Excelente, hermano. Bien, otra pregunta. A ver, con respecto a lo que nosotros llamamos animales en este planeta, eh, acá hay una pregunta que tiene que ver con ellos. Es ¿qué funcionamiento cumplen los animales en este planeta? Bueno, acá dicen este holograma, pero ¿a qué, ya que sufren mucho? ¿Cuál es la función de los animalitos que vienen a sufrir, digamos, o que sufren mucho en este planeta? Ok. Mira que es bonita esa pregunta porque nos deja ver algo, y es que todo se trata de conciencia. La persona que plantea la pregunta interpreta ciertas funciones del animal como un sufrimiento. La pregunta es, ¿ese animal está realmente en sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? Y podríamos, si somos estrictos, decir que ese animal no está sufriendo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento corresponde a una serie de emociones que se suman a un dolor físico. ¿Quiere decir que el animal no siente dolor? No, sí, siente dolor. Tiene un sistema nervioso que le permite sentir dolor, pero no tiene un sistema emocional lo suficientemente desarrollado como para interpretar el dolor como sufrimiento. O sea, si tú coges a un cachorro o vamos a colocar un perro, un canino, y lo golpeas, el canino siente dolor,
¿sí? No deberías hacerlo porque ya te explico por qué no deberías hacerlo. Pero el canino siente dolor, sin embargo, el canino no está sufriendo ni se está preguntando por qué me pasa a mí esto, por qué soy tan desafortunado en la vida, por qué tengo un amo que no me ama. Él no está cuestionándose eso. Y si tú te das cuenta, eso haría un ser humano. Un ser humano se haría todos esos cuestionamientos que lo llevan a sentir sufrimiento, más allá del dolor físico de un golpe, siente un sufrimiento, pero ese sufrimiento es mental y emocional. O sea, podríamos decir que corresponde al alma. El sufrimiento lo interpreta el alma. Los animales tienen algo que se denomina ánima, o sea, una influencia espiritual energética que también se desprende de un ser espiritual, de un humano luz que está en evolución, pero los anima a estar vivos, los anima a grabar información que posteriormente les va a servir cuando ocupen un cuerpo humano, porque lo que están haciendo los animales es entrenando un alma que después va a depositarse en un cuerpo humano. Hay diferentes procesos de configuración del ADN. Hay seres terrenales humanos que no requirieron pasar por todo el proceso de desarrollo cognitivo desde los reinos minerales, vegetales, animales, hasta humano. Simplemente su genética se desarrolló para que se conectaran directamente. Pero hay otros que sí han pasado a través de los procesos desde el mineral hasta el animal. Entonces, ese animal, desde el mineral hasta el humano, pasando por el animal. Entonces, ese animal lo que está viviendo es una serie de informaciones que le van a permitir más adelante, cuando esté como humano, pues tener la información suficiente para no solamente su supervivencia, sino su evolución. Bien, ahora, contestando específicamente a la pregunta, cada uno de los animales cumple una función de transformación de información y energía. Por ejemplo, vamos a hablar de los más conocidos para ustedes, los perros, los canes, los caninos. Ellos tienen la función de transformar la energía que hay alrededor de ellos en una energía emocional. Por ende, cumplen una función equilibradora de las emociones humanas. Por eso es que los humanos se sienten tan identificados con los canes, porque ellos les ayudan a suavizar sus emociones, a canalizarlas, a tranquilizarlas, a mover esas emociones. Entonces ellos cumplen esa función de transmitir y recibir información que va relacionada con el aspecto emocional y le ayuda a los humanos a equilibrar su emocionalidad. Asimismo, hay otros animales que les ayudan a equilibrar y a controlar un poco su instinto, y así cada uno de los animales cumple una función. Ahora, ¿por qué te decía que no es adecuado maltratar a un animal? Precisamente cuando se maltrata a un animal, no con fines de supervivencia, sino con fines totalmente equivocados de conciencia, lo que sucede allí es que estás atacando directamente esa parte que el animal representa en ti. Por ejemplo, si tú atacas a un can, estás atacando tu sector emocional y lo estás atrofiando. De hecho, si tú te das cuenta, las personas que maltratan a los perros son personas que se empiezan a volver muy insensibles emocionalmente, o por el contrario se van a un extremo de tanta sensibilidad que todo lo que pasa en el mundo les duele. ¿Por qué? Porque están atacando esa energía que ellos deberían estar reinterpretando de manera adecuada. Por eso no es consciente ni prudente lastimar a cualquiera de los animales. Hice una aclaración: si no es con fines de supervivencia. ¿Cuáles son los fines de supervivencia? La alimentación, el cuidado del cuerpo físico, entre otros. Si el ataque a un animal no está justificado conscientemente, desde ahí estás prácticamente atentando contra la energía que ese animal quiere transmitirte. Entonces, esa es la función que ellos tienen. Ahora, la función tiene también un aviso muy específico, y es que si tú sufres porque otra persona está maltratando a un animal, la pregunta es: ¿sufres por el animal? ¿Sufres por ti? ¿O qué es lo que está pasando? ¿O de pronto sufres por la inconsciencia de esa persona? Si tú sufres por el animal, significa que dentro de ti está desequilibrada esa energía que ese animal quiere transmitirte, y sería prudente que la equilibres. Si tú sufres porque te da una emoción negativa contra la persona que lo está haciendo, significa que dentro de ti hay un desequilibrio que no te permite
comprender el proceso de emocionalidad que ese animal representa, ¿sí? Y si tú lo que estás haciendo es simplemente identificándote con un ser que está vulnerable, que es menos fuerte y que está siendo agredido, y tú estás en un nivel de conciencia donde no sientes rabia, ni identificación con el animal, ni sufrimiento como tal, sino que sientes simple y llanamente un deseo justo de que no haya sufrimiento ni para el uno ni para el otro. En ese momento puede estar recibiendo la información de un equilibrio o que se está equilibrando esa emoción que ese animal representaría en ti. ¿Cómo se puede diferenciar? Pues es muy sencillo. En el proceso de darte cuenta de lo que está sucediendo, mira si sientes rabia contra la persona que lo está haciendo, mira si tú estás identificado con el animal y estás sintiéndote vulnerable ante la vida, o mira si estás en un estado de equilibrio donde no juzgas ni al animal ni a la persona, pero simplemente quisieras que eso no pase. Ahora, si estuvieses en ese nivel, los casos de maltrato animal que verías serían mínimos, porque no está dentro de tu SAR, dentro de tu sistema de percepción, no está esa posibilidad. Y como no está, pues no lo percibes, ¿sí? Pero si lo llegases a percibir, pues podrías darte cuenta qué es lo que está sucediendo. Ahora, vuelvo y digo, es que los animales estén acá diseñados para que ustedes los puedan golpear y los puedan maltratar, porque no es el sentido, porque ellos están ayudándoles a equilibrar ciertas energías dentro de su campo, y esa es la función que ellos cumplen. Y simplemente ustedes deberían procurar la armonía. Ojo, la armonía. No hagan eso de volver a los animales humanos. Ellos todavía no son humanos. No les atrofien su proceso evolutivo. Los animales siguen siendo animales. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen su instinto, que tienen su libertad, su cuerpo para aprender a manejarlo, que ellos deben estar en libertad, deben estar en disposición de jugar con lo que ellos son, que son seres instintivos y seres que están aprendiendo a manejar un cuerpo físico y sus impulsos. Si ustedes humanizan a los animales y los tratan como humanos, están bloqueando su proceso de desarrollo cognitivo perceptual que cuando ellos tengan que pasar a un cuerpo humano, pues van a estar con una información confusa sobre el manejo de un cuerpo humano. Entonces deben tener ese equilibrio de conciencia, no maltrato, pero tampoco humanización de los animales que están en su proceso. Bien, hermano. Excelente aclaración. Hay una pregunta acá que tiene